Vale. Venga, pues entonces sigo entonces. Y entonces, como os decía, la segunda condición también la cumple porque es menos 0,7 menos 0,9, que es menos 1,6, que claro, es menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa condición también la cumple bien, sin ningún problema. Y vamos a ver la tercera condición, que es que al sumar phi2 más phi1, también tiene que ser menor que 1. El phi2 es menos 0,7 y el phi1 sería en este caso más 0,9. Entonces sería menos 0,7 más 0,9, que sería 0,2. 0,2. Pues también es menor que 1. O sea que si os dais cuenta, ha cumplido las condiciones, las tres condiciones, y por lo tanto el modelo es estacionario. Cumple las condiciones para que el modelo sea estacionario porque ha cumplido las tres condiciones. Entonces me tenéis que poner que es estacionario. Entonces el modelo sería estacionario, cumple las condiciones para ser estacionario y sí que sería estacionario. ¿Lo vamos siguiendo bien? Muy bien. Y ya para terminar este apartado tenemos que ver si el AR2 es invertible. ¿Y qué dijimos en la teoría hace un segundito? Pues que el AR2 siempre era invertible, no tiene que cumplir ninguna condición, siempre es invertible porque ya está en función de su pasado, ya está en función de z sub t menos 1 y de z sub t menos 2, que es su pasado. Venga, pues lo ponéis, lo afirmáis y ya está, no hay nada que discutir. Ponerme que el AR2 siempre es invertible porque ya se encuentra en función de su pasado. El AR2 siempre es invertible, siempre va a ser invertible porque ya se encuentra en función de su pasado. El AR2 siempre es invertible porque ya se encuentra en función de su pasado. Y ya tenemos el apartado B sin ningún problema. Muy bien. Y vamos a pasar ya al apartado C del ejercicio, que nos dice calcular la función de autocorrelación simple, es decir, la ACF o FAS, ¿vale? Calcular la función de autocorrelación simple, la ACF o FAS, calcular la función de autocorrelación simple y dibujar su correlograma. Calcular su función de autocorrelación simple y dibujar su correlograma. Bueno, y ya sabéis que esta función pues tiene infinitos retardos distintos de 0. Entonces ponemos el primer elemento, el ρ sub 1, que era phi sub 1, más phi sub 2 por ρ sub 1. ¿Vale? Este era el primer elemento que pusimos en la teoría y vamos a aplicar la fórmula. Es phi 1 más phi 2 por ρ 1. Y claro, donde ponga phi sub 1 voy a poner 0,9, que es lo que vale, y phi sub 2 menos 0,7. Entonces va a ser 0,9 menos 0,7 por ρ sub 1. Y tenemos que despejar de esta ecuación, hay que despejar el ρ sub 1. Porque el ρ sub 1 lo tienes aquí, pero también lo tienes aquí. Entonces hay que despejarlo, ¿vale? Este menos 0,7 lo voy a pasar aquí sumando. ρ 1 más 0,7 ρ 1 es 1,7 ρ 1. Entonces nos quedaría 1,7 ρ 1 igualado al 0,9. Y ya fijaros qué fácil despejar de aquí el ρ 1. El 1,7 pasa dividiendo. Sería en este caso 0,9 partido 1,7. Lo hacemos entonces y hacer la división yo con la calculadora. Y va a ser en este caso 0,9 entre 1,7. Pues te queda 0,5294. 0,5294. Y aquí tenéis el primer elemento, el ρ 1. ¿De acuerdo?
Fijaos que simplemente es formar una ecuación con una incógnita, que es ρ1, y despejáis de ahí. ¿Vale? Ya tenéis el primer elemento, el ρ1. Para el segundo elemento, pues ponemos su fórmula que pusimos en la teoría, ρ2 era φ1 por ρ1 y luego más φ2. Entonces ponemos aquí la fórmula, que es φ1 por ρ1 más φ2. Y lo tenéis todo porque el φ1 vale 0,9, lo sustituyo. El ρ1 lo acabas de calcular, 0,5294. 0,5294. Y luego sería más, como aquí, más el φ2, que es menos 0,7. Entonces sería más menos 0,7 o ponéis directamente menos 0,7, como queráis. Entonces nos va a quedar en este caso, sería 0,9 por 0,5294 menos 0,7. Nos queda menos 0,2235. Vale, nos queda menos 0,2235. Hacerlo conmigo, que es muy fácil, que solamente es ir sustituyendo en la fórmula y ya está. Vale, ahí tendríamos el ρ2. El tercer elemento, el ρ3, pues va a ser φ1, ρ2, más φ2, ρ1. Siempre recordar que va K y aquí va K-1, K-2. ¿Vale? Recordarlo siempre. Con la fórmula general van saliendo todas las fórmulas. Y sustituimos. Va a ser φ1 0,9. El ρ2 es menos 0,2235. Lo pongo aquí, menos 0,2235. Y luego sería el φ2, que es menos 0,7. Voy a poner menos 0,7. Y luego el ρ1, que es 0,5294. 0,5294. Y nada, hago la operación, voy a calcular eso. Ahí lo tenéis. Y lo calculo con la calculadora, va a ser menos 0,2235 menos 0,2235 por 0,9 y luego menos 0,7 por 0,5294. Y nos queda menos 0,5717. Es menos 0,5717. Menos 0,5717. Menos 0,5717. Y ya el ρ4 es en este caso φ1 ρ3 más φ2 ρ2. ¿Vale? Entonces sería φ1 ρ3 más φ2 ρ2. ¿Vale? Y sustituimos, va a ser 0,9. El ρ3 la acabo de calcular, menos 0,5717, menos 0,5717. Luego más φ2, que es menos 0,7, que multiplicaría a ρ2 menos 0,2235. Lo vais sustituyendo cada cosa por lo que vale, ¿eh? Entonces, aquí ya lo tenéis, he sustituido cada cosa por lo que valía. Y hago esto con la calculadora. Va a ser entonces menos 0,5717 por 0,9. Y luego menos por menos va a hacer más, o sea, va a ser más 0,7 por 0,2235. Y nos queda, en este caso, a ver, sería menos 0,5717 por 0,9, ¿vale? Y luego más 0,7 por 0,2235. Y nos queda en este caso de menos 0,3581.
menos 0,3581. He sustituido cada cosa por lo que valía y ya está. Y ya, por favor, me ponéis puntos suspensivos porque esta función tiene infinitos retardos distintos de 0. Entonces, claro, podríamos continuar, ¿de acuerdo?, constantemente. Entonces ya con los 4 primeros ya me conformo, ya no voy a hacer más, ¿vale? Correcto. Y claro, si lo representáis gráficamente, hacéis el correlograma, saldría con esta forma. Rho sub k, aquí k y unos poquitos retardos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Voy a representarlo gráficamente, voy a hacer el correlograma para que veáis con qué forma sale. Hacemos el correlograma. La primera barra, vamos a hacerlo más o menos que quede como viene aquí, tampoco hay que hacer muy exacto, 0,5294. Una barra positiva con valor 0,5294. Entonces ponemos una barra positiva con valor 0,5294. ¿Vale? La siguiente barra, pues negativa y más pequeña, menos 0,2235. Entonces barra negativa y más pequeña. Menos 0,2235. ¿Vale? La siguiente barra, pues sería negativa y más grande que las dos anteriores, menos 0,5717. Entonces, una barra negativa y más grande que las dos anteriores, menos 0,5717. ¿Vale? ¿Lo veis? Y ya la última barra que yo he calculado, porque esto continúa hasta el infinito, es menos 0,3581. Es negativa y se encuentra pues entre estas dos, ¿vale? Por ejemplo, así más o menos, ¿vale? Y sería menos 0,3581. ¿Vale? Menos 0,3581. ¿Vale? Y tener mucho cuidado porque si os dais cuenta la ACF, ¿de acuerdo?, está teniendo una forma que es un poco especial. Si os dais cuenta, está empezando a hacer una especie de ondas. Realmente, este caso, por favor, es muy interesante porque siempre que veáis que el primer parámetro, cuando es un AR2, si veis que el primer parámetro es positivo y el segundo es negativo, siempre que el primer parámetro sea positivo y el segundo negativo, como este caso que es 0,9 y menos 0,7, ¿vale?, la ACF va siguiendo un trazado sinuoso. Entonces lo pongo aquí, sigue un trazado sinuoso. ¿Vale? Sigue un trazado sinuoso. Entonces siempre que veáis que el primer parámetro es positivo y el segundo negativo, aquí va teniendo hacia el cero, pero siguiendo un trazado sinuoso, ¿vale?, haciendo como una especie de ondas. ¿Vale? ¿Correcto? De hecho, si la gente lo mira aquí, mirad, en los gráficos estos, mirad, se corresponde con este caso. ¿Lo veis? Phi sub 1 positivo, phi sub 2 negativo. ¿Lo veis? Que va haciendo una especie de ondas. ¿Lo veis? Entonces se corresponde con este caso. Primer parámetro positivo, segundo negativo. Y aquí veis cómo va haciendo las ondas y va siguiendo un trazado sinuoso. ¿Todo bien? Vale, ya tenemos el apartado C, ya hemos hecho la representación gráfica, ¿de acuerdo?
Y hemos calculado la CF y su representación, su correlograma, ¿vale? Y ya vamos a poner un último apartado ya para terminar, que es el apartado D, que nos dice calcular la esperanza y la varianza de la serie. Calcular la esperanza y la varianza de la serie. ¿Vale? Y como hemos comprobado que el modelo es estacionario, yo puedo calcular la esperanza y la varianza con las fórmulas que hemos puesto en la teoría. Entonces, mucho cuidado. Como hemos comprobado que el modelo es estacionario, la esperanza la podemos calcular con esta fórmula. La esperanza de z sub t va a ser mu partido de 1 menos phi sub 1 menos phi sub 2. Entonces pongo la fórmula que hemos puesto antes en la teoría, ¿de acuerdo? Ponemos ahí la fórmula que se puede aplicar siempre que el modelo sea estacionario como el nuestro, que ha sido estacionario. La mu en este caso hemos dicho que valía 2, lo tenéis al principio, y luego ya ponemos 1 menos el phi sub 1, que es 0,9, menos el phi sub 2, que es menos 0,7. Entonces, andar aquí con mucho ojo con el signo, porque al multiplicar aquí menos por menos va a quedar más. Entonces, tendremos que coger el 2 y dividirlo de 1 menos 0,9 y menos por menos más 0,7. Y nos queda 2,5. Y esta sería la esperanza matemática, la media de la variable. ¿Vale? Y ya vamos a calcular la varianza. La varianza de z sub t, que dijimos que valía sigma cuadrado, la varianza del ruido blanco, y luego era 1 menos phi sub 1 rho 1 menos phi sub 2 por rho 2. Entonces ponemos ahí la fórmula, que es esta, la que hemos puesto antes en la teoría, la he vuelto a copiar de nuevo, la ponemos ahí. Y voy a sustituir pues cada cosa por lo que vale el phi sub 2, la varianza del ruido blanco no la puedo sustituir porque en este ejercicio no me han dicho cuánto vale. Si me hubiesen dicho cuánto vale sigma cuadrado, pues pondríamos lo que vale, claro, lógicamente. Pero como no me lo han dado, pues no lo puedo poner. Entonces eso lo dejo como está. El sigma cuadrado lo dejamos como está. Y abajo sustituimos. Ponemos, por lo tanto, 1 menos. El phi sub 1 vale 0,9. Y el rho 1, por favor, lo hemos calculado en la ACF en el apartado C, ¿vale? Que valía 0,5294. Entonces ponemos 0,5294. Y luego sería menos el phi sub 2, que es menos 0,7, menos 0,7. Y luego el rho sub 2 también era negativo, era menos 0,2235. Menos 0,2235. Entonces, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque con los signos hay que tener cuidado aquí, ¿vale? Entonces, va a ser en este caso sigma cuadrado, nos va a quedar sigma cuadrado, y abajo pues lo hacemos, va a ser 1 menos 0,9 por 0,5294, y aquí sería menos por menos más, por menos sería menos. Entonces sería menos 0,7 por 0,2235. Y nos queda, en este caso, de 0,36709. Y esta sería la varianza, ¿vale? Cuidado porque como no me han dado la varianza del ruido blanco, el sigma cuadrado, pues no puedo ponerlo. Si me lo hubiesen dado en el enunciado, también lo pondría y nos quedaría un número, lógicamente. ¿Todo bien? Lo ponemos ahí. Y la varianza de la serie, pues sería este número que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, y ya vamos a dejar este ejercicio si os parece y vamos a pasar entonces, de acuerdo a ver esto puesto en tipo test. Entonces me interesa hacer preguntas tipo test, porque ya sabéis que nuestro examen es tipo test y entonces pues vamos a hacer preguntas tipo test, ¿vale? Entonces me tenéis que coger el cuadernillo que pone test 1. El test 2 ya lo hemos terminado entero. Entonces me tenéis que coger el cuadernillo que pone test 1. Cogemos el cuadernillo que pone test 1 y vamos a hacer, de acuerdo, pues algunas preguntas tipo test, ¿vale? Por ejemplo, podemos empezar, si queréis, con la pregunta número 20. Vamos a empezar por la pregunta 20 del test 1, ¿vale? El cuadernillo test 1. Vamos a empezar por la pregunta 20, ¿vale? Que dice lo siguiente, dice, si Z sub t es un proceso estocástico estacionario que sigue el siguiente modelo, y te pone este modelo, Z sub t es igual a mu más phi sub 1 Z sub t menos 1 más phi sub 2 Z sub t menos 2 más a sub t, y nos dice que la varianza de a sub t es sigma cuadrado sub a, es sigma cuadrado sub a, ¿vale? Y nos dice, entonces, la media del proceso, me tenéis que decir en algunos apartados cuánto vale la media del proceso y en otros cuánto vale la varianza del proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la esperanza y la varianza y decir cuánto vale, vamos. Venga, pues lo primero que vamos a hacer pues va a ser identificar qué modelo tenemos ahí de series temporales, y una vez que la gente tenga identificado el modelo, pues entonces ya podremos decir cuánto vale su esperanza y cuánto vale su varianza, ¿vale? Claro, si la gente se fija, ¿qué modelo tenéis ahí de series temporales? ¿Qué modelo sería? La serie se explica en función de los dos primeros retardos de la serie y un ruido blanco. Pues entonces es un autorregresivo de orden 2. Entonces está claro que Z sub t sigue un autorregresivo de orden 2. Los parámetros pues son phi sub 1, no te han dado cuánto valen, vale el phi sub 2 y la mu, que sí que vale 0, porque no hay ninguna, sí, pero no hay una constante ahí, pues entonces, cuidado, como está aquí más mu, pues vale mu. No puedo poner cuánto vale, porque lo han llamado también mu, así que lo dejamos así, ¿vale? Y nada, nos dice que calculemos o que digamos cuánto valdría la esperanza y cuánto valdría la varianza. Bueno, pues la esperanza es muy fácil. La esperanza hemos dicho que era mu partido de 1 menos phi sub 1 menos phi sub 2. Esta es la esperanza cuando es un autorregresivo de orden 2. Vale mu partido de 1 menos phi sub 1 menos phi sub 2. ¿Vale? ¿Todo bien? Y claro, si la gente se da cuenta, el apartado A ya está mal porque dice que la media del proceso es mu, mentira. La C también está mal porque dice la media del proceso no es constante en el tiempo. No, si el ejercicio nos decía que es un proceso estocástico estacionario. Fijaos que al principio en el enunciado decía que era estacionario. Si es estacionario, ya la media tiene que ser constante, ¿vale? Claro, yo no puedo comprobar las condiciones porque no me han dicho cuánto vale phi 1 y phi 2, entonces no puedo ver las tres condiciones, pero es que te decían al principio que el modelo era estacionario. Al decirte que es estacionario, la media es constante, ¿vale? Y luego ya la media del proceso es mu, que multiplica ese paréntesis elevado a menos 1, esa está bien, porque a mí me da lo mismo poner esto que subir arriba esto con signo negativo con un menos 1 en el exponente. ¿Qué más da poner esto que poner esto? Claro, yo lo puedo subir arriba con un menos 1 aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la D es la verdadera. ¿Lo entendemos bien? Entonces, la D estaría perfecta. No habría ningún problema.
De todas formas, fijaos que la B, que habla de la varianza del proceso, estaría mal, porque la varianza del AR2, siempre que el modelo sea estacionario, que lo dice el enunciado que es estacionario, pues sería la varianza del ruido blanco, sigma cuadrado su A, que aquí la han llamado con su índice A, partido de 1 menos phi sub 1 cuadrado, perdón, estoy poniendo mal, cuidado. Es sigma cuadrado sub A, y lo pongo aquí, es 1 menos phi sub 1 por rho 1 menos phi 2 por rho 2. ¿Vale? Copiármelo bien. Pues esto de aquí es sigma cuadrado sub A, y en la parte de abajo iría 1 menos phi sub 1 rho 1 más phi sub 2 rho 2. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con lo que han puesto ahí. ¿Vale? Entonces se ve claramente que la B sería la falsa. Sería falsa, y como me pregunta la correcta la D. ¿Vale? Entonces la D es la verdadera, que es la que tenéis que señalar. Vale, y esta pregunta 20, pues bueno, es sobre el autorregresivo de orden 2, saber las fórmulas, ¿no? ¿Vale? Pues vamos allá a la pregunta 23, que también la podemos hacer. ¿No hay ninguna duda sobre la pregunta 20? ¿Queda claro? Venga, pues entonces, si no hay preguntas sobre la 20, pasamos a la 23. Pasamos a la 23, que nos dice, si un proceso estocástico sigue el siguiente modelo univariante, y te dan este modelo, z sub t es igual a 1,2 z sub t menos 1 menos 0,32 menos 0,32 z sub t menos 2 más a sub t. Entonces nos ponen este modelo, 1,2 por z sub t menos 1 menos 0,32 por z sub t menos 2 más a sub t. Nos dan este modelo. Y nos preguntan cuánto valdría en este modelo el rho 1 y el rho 2. Es decir, aquí el objetivo es sacar de la ACF el primer elemento, el rho 1, y el segundo elemento, el rho 2. Entonces mi objetivo va a ser sacar rho 1 y rho 2. Mira, pues vamos a identificar qué modelo sigue, y luego con las fórmulas de rho 1 y rho 2 de ese modelo que identifiquemos, sacamos cuánto vale, ¿de acuerdo? Y claro, si os dais cuenta, de nuevo, la serie se explica en función de los dos primeros retardos de la serie y un ruido blanco. Entonces está claro que vuelve a ser de nuevo un autorregresivo de orden 2. Entonces z sub t sigue un autorregresivo de orden 2. Los parámetros, pues los vamos a sacar también, phi 1, phi 2 y la mu. Es un AR2 porque la serie se explica en función del primer retardo de la serie, el segundo retardo de la serie, z sub t menos 2 y un ruido blanco. Y los parámetros, por los que tenemos ahí puestos, siempre con el signo que aparecen aquí en la fórmula, el phi sub 1 es 1,2, el phi sub 2 es menos 0,32, y la mu, como no aparece ninguna constante aquí sumando, pues sería 0. Entonces ya tenemos identificado el modelo con los parámetros, y ya sabiendo que es un AR2 con esos parámetros, pues voy a calcular el rho 1 y voy a calcular también el rho 2. ¿Vale? Entonces voy a calcular primero el rho 1 con su fórmula, que era phi sub 1 más phi 2 por rho 1. ¿Vale? Entonces ya lo que vamos a hacer va a ser sustituir cada cosa por lo que vale. El phi sub 1 vale 1,2, lo tenéis aquí, pues ponemos 1,2. El phi 2 vale menos 0,32, pues entonces menos 0,32 por rho 1. Y aquí tenéis una ecuación con una sola incógnita, que es el rho 1. Entonces hay que despejar de aquí el rho 1. Este menos 0,33 rho 1 lo voy a pasar aquí sumando, que va a ser rho 1 más 0,32 rho 1, que es 1,32 rho 1. Nos queda 1,32 por rho 1.
y lo igualamos a 1,2. Y ya despejando de aquí, el ρ1, el 1,32 pasa dividiendo. Va a ser 1,2 partido de 1,32. Entonces nos quedaría en este caso 1,2 partido 1,32. Que sería en este caso 0,90 con el 90 periodo. ¿Vale? Nos va a quedar entonces, simplemente es despejar de ahí, y nos queda 0,90 con el 90 periodo, que ahora habrán aproximado a 0,91. Habrán puesto aproximadamente 0,91. Que si os dais cuenta, el apartado C es el correcto, porque es el único que pone 0,91. Entonces ya se ve que la C es la verdadera, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya se ve que la C es la verdadera. Nada más ver esto, ya sabemos que la C es la correcta. Porque las demás están mal, claro. De todas formas, si queréis calcular el ρ2, tampoco pasa nada. Ponéis la fórmula, que es φ1, ρ1 más φ2. Entonces no os preocupéis porque si queréis calcularlo, lo podéis calcular sin problema, ¿de acuerdo? Es φ1, ρ1 más φ2. El φ1 es 1,2. El ρ1 lo acabo de calcular, que es 0,90 con el 90 periodo, y luego sería menos 0,32, que es el φ2. Menos 0,32. Entonces, ya en este caso, 1,2 por 0,90 con el 90 periodo, ¿vale? Y luego sería menos 0,32. Que nos quedaría en este caso 0,77. Queda 0,77. Que también está puesto aquí en el apartado C, lo veis, ρ2, 0,77. Entonces está estupendo. Vale, perfecto, entonces. Y ahí tendríamos ya, de acuerdo, la pregunta 23, la C es la verdadera, la C es la verdadera, la tenemos que señalar, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis otra pregunta tipo test sobre un AR2, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar a otra pregunta tipo test. Vale, pues vamos a pasar a otra pregunta tipo test, que va a ser la pregunta 10, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la pregunta 10, que es bastante interesante también. La pregunta 10. Vale, vamos a hacer la pregunta 10 entonces. Cualquier cosita me decís, ¿eh? Si tenéis dudas o cualquier cosa, me cortáis, ¿eh? Me dice lo siguiente, dice, si los dos primeros valores de la ACF teóricas implicada por un modelo AR2 del siguiente tipo, entonces me están diciendo que el modelo es este. Que ponen este modelo, además te dicen que es un AR2. Dicen que Z sub T es un modelo AR2. Que esto realmente no hacía falta que lo hubiesen dicho, porque yo nada más ver esta fórmula sé que es un AR2. ¿Por qué sé que es un AR2? Porque el polinomio multiplica la serie, multiplica la Z, sé que esto es un AR, porque el polinomio multiplica la serie. Y como el polinomio es de orden 2, es un AR2. ¿Lo veis? Ya sabéis que siempre que el polinomio multiplica la serie es un AR. Cuando el polinomio multiplica el ruido blanco es una media móvil. Y luego el orden del polinomio os da el orden del modelo. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso han dicho que es un AR2, aunque ya os digo, al poner la fórmula tendríamos que haber sabido que es un AR2. Y me están dando también, de acuerdo, el ρ1, el primer elemento de la ACF, que es un tercio. Y me están dando el ρ2, que es menos un tercio. Y lo que tenéis que hacer con esta información es sacar cuánto vale φ1 y cuánto vale φ2. Entonces mi objetivo es sacar los elementos φ1 y φ2. Sabiendo que es un AR2,
y que los ROs, ρ1 y ρ2, valen 1/3 y menos 1/3. ¿Vale? ¿Todo bien? Vea, pues entonces lo que vamos a hacer es poner la fórmula del ρ1 y el ρ2, ¿vale? Voy a sustituir por lo que vale y vamos a ver si podemos formar un sistema de ecuaciones y poder despejar φ1 y φ2. Venga, vamos a poner en el AR2 el primer elemento, el ρ1, cuando es un AR2, que era siempre ρ1 era igual a φ1 más φ2 por ρ1, ¿vale? Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, el ρ2, era φ1, ρ1 más φ2. Y ahora a continuación, pues voy a sustituir el ρ1 y el ρ2 por lo que vale, de tal forma que se va a formar un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas, que van a ser φ1 y φ2. Entonces, como veis, al poner las fórmulas, se forma un sistema de ecuaciones que serían dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a poder despejar de ahí, ¿de acuerdo? Mira, pues voy a sustituir. El ρ1 vale 1/3, pues ponemos 1/3 es igual, el φ1 lo dejamos como está. Aquí en el ρ1 pones 1/3, o sea que te queda 1/3 por φ2 más 1/3 por φ2. Y ahora en la ecuación de abajo, en ρ2, pones menos 1/3, ponemos menos 1/3, es igual. Aquí en ρ1 pondríamos 1/3 por φ1, o sea que te queda 1/3 por φ1, 1/3 por φ1, y luego más φ2 como está. Y lo veis cómo se ve claramente ahora que se ha formado un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahí tenéis un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas. 1/3 es igual a φ1 más 1/3 por φ2 y menos 1/3 es igual a 1/3 por φ1 más φ2. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Y ahora ya cada uno puede resolver el sistema como quiera, ¿de acuerdo? Esto es un sistema de ecuaciones y puede utilizar el método que quiera. Puede utilizar el método de reducción o si queréis podéis utilizar el método de igualación o el de sustitución, como queráis, ¿de acuerdo? Pues el método que más os convenga. Por ejemplo, si lo hacéis por reducción, pero cada uno lo hace como quiera, ¿eh? Cada uno, yo no me tengo que meter en ese tema, pero cada uno que lo haga como quiera. Por ejemplo, si yo lo voy a hacer así, lo voy a hacer por reducción. Entonces, vamos a multiplicar la primera ecuación, esta primera ecuación, la voy a multiplicar por menos 1/3, para que nos quede aquí menos 1/3 por φ1 y al sumarlo se nos vaya con lo de abajo, ¿vale? Entonces, voy a multiplicar esta ecuación por menos 1/3. Menos 1/3 por 1/3, menos 1/9. Es igual, menos 1/3 por φ1, nos quedaría menos 1/3 por φ1. Y luego aquí sería menos 1/3 por 1/3, menos 1/9 por φ2. Y la segunda ecuación la dejáis como está. Menos 1/3 es igual a 1/3 φ1 más φ2. Y ahora ya sumamos y al sumar ya directamente una incógnita se nos va. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando sumemos directamente una de las incógnitas se nos va a ir. ¿Vale? Se nos va a ir esto. ¿Vale? Entonces nos va a quedar en este caso, al sumar esto, va a quedar menos 1/9 menos 1/3 igual, esto se nos va, ¿lo veis? Esto lo podéis quitar, ¿vale? Y aquí nos quedaría menos 1/9 φ2 más φ2, que si os dais cuenta, pues es un